Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro canal Familias Plenas Parentalidad Positiva, crianza de la A a la Z. Hoy vamos a hablar de un tema que es algo sobre lo que opinamos. Todas las personas hemos vivido y experimentado y tener como una postura al respecto, y es de la inteligencia. Y hoy les quiero explicar mi postura también respecto a cómo puede ser esta un aspecto mucho más inclusivo, y les dejo acá el video de inclusión y también el de diversidad, porque yo suelo conectar estos tres temas en particular y son las inteligencias múltiples. Pero bueno, vamos a hablar de inteligencia. La inteligencia de nuestros hijos y de nuestras hijas, la realidad es que impacta muchísimo en nuestra crianza, porque a menos que hagamos mucha conciencia, este concepto de inteligencia que tenemos de nuestros hijos e hijas, o esta capacidad para desenvolverse en el ambiente o resolver cosas o destacar académicamente, sobre todo está muy asociada al rendimiento académico o educativo. La realidad es que influye en las expectativas que generamos acerca de nuestro hijo o nuestra hija, porque la verdad es que a la mayoría de las madres, padres y cuidadores nos llena de orgullo que nuestro hijo o hija destaque en algún área en particular, pero lamentablemente la escuela todavía sobrevalora las habilidades intelectuales. También te dejo el link del video de la escuela para que puedas consultar cuál es la mejor escuela para nuestros hijos. Entonces voy relacionando y entretejiendo todos estos temas. Pero bueno, la inteligencia durante muchos años y en el último siglo fue construida a través de la valoración de nuestras habilidades básicamente matemáticas y nuestras habilidades verbales. Y hay pruebas muy famosas en el área de la psicología en donde se valoran estas habilidades intelectuales y estas habilidades matemáticas y estas habilidades verbales. Pero ¿qué pasa si alguno de nuestros hijos presenta algún tipo de diversidad funcional? Esa es una pregunta que yo me hacía hace muchos años cuando era psicóloga escolar y trabajaba con muchos niños con diversidad funcional e intelectual. ¿Qué pasa si no pueden alcanzar la lectoescritura o los conceptos y nociones básicas de matemáticas? No significa que no pudieran destacar, porque yo veía que podían ser atletas y se iban a competencias, o podían tocar un instrumento musical, o se encargaban de las compras de la colonia y ellos les llevaban y repartían las mismas. Entonces, afortunadamente, desde hace varias décadas, Howard Gardner, y les presento acá el libro de que de repente me ayudo a basarme, que es de las primeras ediciones, de que habla él de que ¿será que es momento de cuestionar que existen otros tipos de inteligencia que nos ayudan en efecto? Y desde su postura, la inteligencia es la capacidad que tenemos para resolver los problemas o crear una solución, un producto o un servicio que pueda ayudar e incidir en nuestro contexto y resultar benéfico para una parte o para dos partes. De tal manera que él determinó originalmente que existían siete tipos de inteligencias múltiples. Howard Gardner es un psicólogo y desafortunadamente esto no hizo mucha bulla en la psicología, pues no lo consideraban tan cuantitativo ni tan medible como los conceptos tradicionales que teníamos de inteligencia dados a principios del siglo pasado. Sin embargo, en la educación y en algunas personas mucho más sensibilizadas sí hizo un ruido muy positivo. De tal manera que él determinó que hay personas que tienen inteligencia lógico-matemática. Yo, cuando lo trabajo con adolescentes y en orientación con sus padres, muchas veces les digo que puede ser hacia la lógica o hacia la matemática, no necesariamente lógico-matemática. Es decir, que son aquellas personas que usan muy bien su sentido común o que tienen un afortunado cálculo mental o para hacer cuentas con mucha facilidad, pero no necesariamente son lógicos y matemáticos al mismo tiempo. Pero algunas personas sí, pueden tener como mucha capacidad de juicio y perspectiva y analizar bien las cosas con un gran sentido común y además una facilidad para entender e interpretar los números. Ese es lo que más tradicionalmente también conocemos nosotros, que se evalúa en las escuelas y colegios.
Otra de las habilidades que él determinó es la habilidad lingüística. La habilidad lingüística es la capacidad que tenemos para darnos a expresar adecuadamente, sublimemente y expansivamente en nuestro propio idioma, o por qué no también para entender el idioma de otras personas. Aquí encontramos a personas que son políglotas y que les es muy fácil entender otros idiomas, incluso con sus tiempos verbales y conjugaciones. Yo conozco a personas así, pero que también otras personas en la inteligencia lingüística pueden tener una comunicación verbal o escrita, no necesariamente las dos al mismo tiempo, porque hay personas que son grandes escritores, pero que no necesariamente grandes oradores. Pero las dos se pueden incluir dentro de la inteligencia lingüística. Y esta también es muy evaluada tradicionalmente en las escuelas y colegios. Hay otras que son valoradas también como la de corporal kinestésica. Sin embargo, que yo creo que es una de las fundamentales y es de las primeras que nuestros hijos experimentan al caminar, gatear, agarrar cosas, el agarre de pinza, que es de las primeras que experimentan para conocer su cuerpo. Desafortunadamente no es promovida tanto en las escuelas, pero contribuye muchísimo a nuestra autoestima. Pero en la inteligencia corporal kinestésica encontramos a personas con las que les es fácil utilizar su cuerpo para darle solución a una situación, y pueden ser deportistas. Por ejemplo, pueden ser bailarines, o nos encontramos, ¿por qué no?, muchas de las personas que se dedican a la ingeniería o a la medicina tienen también un gran dominio, que es en el lenguaje que habla Howard Gardner, un gran dominio de la inteligencia corporal kinestésica, porque utilizan su sistema motriz fino, así como puede ser el grueso. Entonces también tenemos a la inteligencia corporal kinestésica. Otra inteligencia que se ha destacado y fue identificada, y hoy por hoy Howard Gardner le ha encontrado un espacio en el cerebro a cada una de estas inteligencias. Aquellas personas que refutaban su teoría, la verdad es que ahora no tienen muchos fundamentos, porque sí hay zonas del cerebro que se activan, por ejemplo en las personas que tienen inteligencia musical, que son aquellas que pueden aprender a tocar en instrumentos sin ir a clases formales. Yo conozco a personas que, viendo por ejemplo tutoriales en YouTube, han aprendido a tocar la guitarra o el ukelele o algún instrumento, porque tienen esa inteligencia musical dentro de ellos mismos y ellas mismas. Pero también se pueden dedicar a escribir canciones, entender, como tener este oído musical que te permite darte cuenta de cuáles son las notas que distinguen. Entonces la inteligencia musical es muy importante, y si se fijan, como ya les diré al final del video, muchas de estas inteligencias se pueden empezar a observar y valorar intuitivamente desde la primera infancia. Además de la inteligencia musical, Howard Gardner nos dijo que está la inteligencia visoespacial, que lo mismo que la lógica matemática puede ser visual o espacial, es decir, tener la capacidad de poder ver las cosas en el espacio de tal manera que yo me imagino cómo quedarían acomodadas, por ejemplo, ordenadas en este sistema, pero también la capacidad de ver en tercera dimensión. Y aquí distingo y admiro mucho a aquellas personas que se dedican también a las artes, ingenieros, arquitectos, personas que se dedican al ramo de la construcción, porque pueden imaginar cómo resolver ese problema y nos dan un beneficio para todos y todas por su trabajo, definitivamente. Entonces tenemos a la inteligencia visoespacial. Hay dos inteligencias más que Howard Gardner en los últimos años ha determinado, y esta es la naturalista. La inteligencia naturalista, y afortunadamente hoy tenemos a muchos jóvenes y muchas jóvenes defendiendo a los animales y al planeta. Recuerden que hace unos pocos días se prendió el reloj del planeta, y eso es altamente preocupante. Pero aquellas personas que se destacan por la inteligencia naturalista son aquellas que defienden esos ideales a la naturaleza y la injusticia social de maltrato históricamente hacia todas las especies animales. Son aquellas personas que luchan por eso y que encuentran en su conexión con la tierra algo que les da muchísimo sentido y les hace poner en práctica muchas de sus habilidades. La última inteligencia que determinó Howard Gardner fue la espiritual. Se dio cuenta que hay personas que
gran parte de sus habilidades están dedicadas a la trascendencia, a querer conectarse con algo mucho más grande que ellos mismos o que ellas mismas, y que eso le permite tomar decisiones que tienen un beneficio personal o social. Entonces, esta inteligencia es aquella que se dedica a conectar, pero va más allá de nuestro sentido religioso, sino a abrazar como causas a situaciones de justicia social, pero también aquellas que nos permitan trascender para lograr un objetivo. Y tenemos que están dentro de las primeras 7, y yo como psicóloga son las que remarco de último todas las veces. La inteligencia, la octava, la inteligencia interpersonal. Y es la capacidad que tienen aquellas personas para hacer sentir con comodidad a otras. Piensen, ¿acaso no tienes algún amigo o amiga que te haga sentir tan cómodo que cada vez que tengas alguna situación o dificultad la quieras compartir porque te entiende? O también esta inteligencia interpersonal, en donde es una persona que puede liderar, organizar algo, organizar un grupo para llevarlos a un objetivo. Y aquí tenemos a mucha gente que se dedica a ofrecer generalmente sus servicios. Pensemos en un guía de turistas, pensemos en una persona que se dedica a hacer oradores, porque destacan mucho por su inteligencia interpersonal. Y muchas veces va de la mano de la última, que dice Howard Gardner que las 8 anteriores son algunos dominios que tienen algunas personas. No todas las personas tenemos el dominio de las 9, pero que hay una en particular, la intrapersonal, que es la que nos va a beneficiar esta en todas las demás inteligencias, porque es la capacidad de vernos, de conocernos, de analizar qué estamos sintiendo, qué estamos pensando. La verdad es mucho lo que se promueve en psicoterapia acá en el consultorio, de tal manera que son personas que saben conocerse y reconocer lo que están sintiendo y experimentando y ponerlo al servicio de su experiencia para gestionar esa emoción o rebatir algún pensamiento. Y esta inteligencia ayuda para todas las demás. E insisto, junto con las demás inteligencias nos pueden ayudar a llevar una vida mucho más plena. Inteligencia intrapersonal e interpersonal están conformados por inteligencia emocional. Aquí te dejo el link del video de inteligencia emocional que compartíamos hace unos días. Pero entonces se va interrelacionando. ¿Y qué pasaría si vemos a nuestros hijos, que hoy ya sabemos que estos pequeños dominios o estas pequeñas habilidades se empiezan a manifestar desde la primera infancia? Pues vamos a ser muy observadores y observadoras. Vamos a analizar si de manera natural mi hijo o mi hija está teniendo como una inclinación musical, o puede ser también corporal. O darme cuenta que no, que lo que le gusta es armar legos o rompecabezas. Entonces ahí puede ser una inteligencia muy lógico o matemática. Yo te sugiero que seas curioso, curiosa, y sobre todo que analices y te desprendas de aquellas expectativas que en torno a la inteligencia de tu hijo puedes tener. Te comparto también el link acá del video de expectativas, porque ya hemos hablado de ese tema, porque renunciar a ellas contribuye mucho a la plenitud familiar. Así que te invito, te animo a cambiar nuestro concepto tradicional de inteligencia, en donde solo es sacar altas notas en la escuela. No, todos nuestros hijos, independientemente de la condición, tienen un dominio de inteligencia. Es cuestión de que nosotros nos demos cuenta y, ¿por qué no?, lo podamos estimular en su propio beneficio, porque al final eso va a redundar en su felicidad. Te agradezco mucho haberte quedado hasta el final del video. Te espero en los siguientes, y recuerda que estamos en este espacio para construir más plenitud familiar, haciéndonos de la mano de teorías, investigaciones e información que puedan ayudarte a ti a aquellas cosas que hagan que tu familia sea más feliz. Te recuerdo que me puedes encontrar además de acá en YouTube. También estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok como psicóloga Emilia Espada Sosa, pero también en Facebook como Familias Plenas, Parentalidad Positiva. Nos vemos en el próximo video. Gracias.